Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. Llevaba bastante tiempo sin subir nada. Principalmente ha sido porque yo lo tenía todo organizado, es decir, tenía como unos 7 u 8 vídeos todavía preparados para subir, pero el disco duro se me ha estropeado, he perdido esos vídeos que de hecho algunos ya estaban editados, o sea que los podía subir y los tenía que haber programado, de hecho ya he aprendido para la próxima. Así que lo que he pensado ha sido grabar un vídeo hoy, que tengo algo de tiempo, porque últimamente con el tema de la agencia estoy bastante más ocupado y no tengo tanto tiempo para grabar vídeos. Grabar un vídeo hoy, como digo, de esta serie de 3 libros y quiero hacer, como veis en el título, 3 libros sobre atención al cliente, los 3 mejores que yo me he leído, los 3 que considero yo mejores. Y he leído bastante sobre este tema porque cuando comencé la agencia, para mí, como yo siempre digo en mis formaciones de este tema de crear tu agencia digital, creo que es algo muy importante el hecho de la atención al cliente, el servicio al cliente o el servicio postventa, porque al final el producto que tú tienes, si tú lo vendes con un mal servicio, para mí eso termina por no ser un buen producto. Por tanto, voy a daros estos 3 libros que habréis visto la carátula en la miniatura, más 2 extra que yo considero que son específicos o con ideas bastante interesantes, que seguramente os interese leer en caso de que estéis en esas situaciones o que lo veáis, porque haré un breve resumen también de esos interesantes. En primer lugar tendríamos Hack Your Haters, no sé si está en español, igual que el resto de los libros, que la traducción sería algo así como abraza a tus haters, o sea, la gente que odia tu marca, que odia cómo te vendes, que odia tu producto, que odia tu persona en general o tu empresa. Y yo creo que este es un punto muy interesante, sobre todo para aquellos que vendemos en redes sociales, porque siempre aparecen haters, siempre aparecen gente que te está criticando, que tiene mucho tiempo libre y va a hablar mal de ti. Entonces, este libro me gusta mucho y lo considero que es uno de los mejores porque resuelve este tema de forma muy concreta. Es decir, hay muchos libros de atención al cliente que te hablan un poco sobre quejas, sobre los haters, sobre cómo gestionar crisis de reputación, que también es un tema muy importante. Te ponen conceptos sueltos, pero este libro se centra casi 100% en cómo resolver todos estos problemas de haters, cómo afrontar las quejas, cómo resolver quejas de tus clientes, incluso cómo afrontar el hecho de que te critique gente y cómo utilizarlo a tu favor, que esto yo también lo consideré algo bastante importante. Por tanto, como se centra mucho en eso, a mí me pareció un muy buen libro y de hecho el autor seguramente lo que hizo fue investigar mucho sobre esto para haber creado este libro. Por tanto, no es un libro que abre este tema al azar, sino que al centrarse solo en esto es bastante profundo. También habla de otras cosas que, digamos, están alrededor de esto, como cuáles son los principales obstáculos para dar un buen servicio al cliente. También bastante interesante, aunque esto se comenta en más libros. Si os interesa este tema de los obstáculos para dar un buen servicio al cliente, puedo hacer otro vídeo aparte, porque realmente los resúmenes de estos libros pues son bastante extensos y podría hacer vídeos aparte, pero como digo, esa parte de los obstáculos quizás, si os interesa, haga un vídeo aparte. Otro punto que comenta, que ya yo diría que es lo último del libro, es el futuro del servicio al cliente. También es muy interesante porque a mí, que me gusta mucho este tema o esta disciplina dentro del área de la empresa, pues sí que es interesante siempre ver enfoques de a futuro, es decir, de cómo será el servicio al cliente en un futuro. Y te explica pues todo aplicado a las nuevas tecnologías, cómo será, y si tú tienes esta visión ya puedes ir enfocando tu negocio o tu servicio al cliente con cómo será hacia el futuro y así ser uno de los primeros, por lo menos en tu país, porque además estos libros que vienen de Estados Unidos, pues allí siempre son todas las corrientes, igual que servicio al cliente, pues igual que los productos, igual que cualquier cosa son allí antes. El siguiente es The New Gold Standard, el número 2. Todos los links de los libros los tendréis en la descripción para comprarlos en Amazon por si os interesan. Habla del Hotel Ritz, de cómo aplicaron un buen servicio al cliente allí, pero realmente está explicando claves fundamentales del servicio al cliente. Y todos estos principios, aunque sean para un hotel, para hostelería y demás, que si tenéis un hotel, a mí justamente me preguntaron hace poco sobre esto y recomendé este libro. Si tenéis un hotel, muy bien, encaja a la perfección, pero si no, se puede extrapolar a otro tipo de negocios. Pero como digo, aborda puntos muy clave del servicio al cliente, como puede ser la empatía, como pueden ser cómo tratar a tus clientes, como pueden ser cómo sorprender a los clientes. Todo esto es muy interesante y al final siempre aporta valor a tu servicio al cliente. Más cosas que comente este libro que os puedan interesar y así sabéis si queréis comprar este libro o no, pues comenta también sobre cómo comunicar los valores o los principios de tu empresa al cliente. Esto yo considero que es algo muy importante porque tú, dentro de tu compañía, que es lo que más suele reforzar los valores siempre, es decir, tú cuando tienes unos valores o lo tienes definidos en tu plan de empresa, en caso de que los tengas, se los comunicas más a los usuarios internos, es decir, a tus trabajadores, quizá a tus proveedores, pero normalmente esos principios no se comunican al resto de los clientes, perdón.
en lugar de solo a los trabajadores, como se suele hacer. No sé, por ejemplo, tú compras en una cafetería, quizás Starbucks sí que lo hace, pero en una cafetería promedio tú no sabes cuáles son sus valores o cuáles son sus principios. Ahora están surgiendo más cafeterías, es un caso que pongo, que por ejemplo fomentan el comercio justo, fomentan, pues no sé, el ecologismo, y esos son valores que están transmitiendo a los clientes. ¿Qué pasa? Que otras cafeterías que no fomentan esos valores, realmente fomentan otros, pero no están comentándole a sus clientes cuáles son, pues quizá la familiaridad, el estar en un negocio pues cercano con las personas, en un negocio de barrio. Si esos principios, sabes comunicarlos con tus clientes, de nuevo aportas más valor a tus clientes sin tener ningún coste real, porque esos principios tú ya los tienes. Y otro punto importante que yo considero que también es muy importante aprender sobre esta disciplina es la experiencia del cliente. Hablaré en un vídeo sobre las diferencias entre servicio al cliente y experiencia del cliente, que no es lo mismo, y por ejemplo en el caso del Hotel Ritz, la experiencia del cliente empieza una semana antes de que alguien se aloje en el Hotel Ritz. Entonces, esto lo transforma en una vivencia o en una experiencia exclusiva, y la gente al final, gracias a esa experiencia del cliente que ha tenido, se siente parte de una comunidad que está creada en torno al Hotel Ritz. El tercero, ya el último, quitando los bonus, sería Outside In. Yo diría que si te tienes que comprar uno de estos tres, o si te tienes que leer uno de estos tres, fuese este, porque es el libro generalista de este tema de servicio al cliente más completo que hay. No sé si tendrá 200, 300 páginas, pero es muy completo. O sea, te habla desde el valor del servicio al cliente, desde cómo cambia un servicio al cliente a las empresas, y es un libro muy importante y que te da buenas claves, como digo, generales, no es nada específico. Sería como al contrario que lo de Hack Your Haters, pues sería este muy general sobre el servicio al cliente, pero con claves muy importantes. Es el típico libro que tienes lleno de notas, o que cuando quieres acordarte de algo para mejorar tu servicio al cliente o para asesorar a alguien sobre servicio al cliente, vas a este libro. Por tanto, si te tienes que comprar uno de los tres y quieres en general aprender o mejorar un poco sobre servicio al cliente, yo te recomiendo este, que de hecho tiene partes que es cómo tener un buen servicio al cliente. Y si quieres definir eso, o sea, tú tienes tu negocio normal y quieres tener un buen servicio al cliente, yo te recomiendo este. Esos son los tres libros que yo recomiendo sobre este tema. El vídeo se ha alargado bastante, así que voy a ir a los dos bonus y deciros también que resumí, os lo dejaré por aquí arriba, un libro sobre servicio al cliente, o que podríamos englobarlo dentro de este campo también, que se llama ¿Qué quieren los clientes? Sería la traducción, What Customers Want. Y justamente habla de que no siempre los clientes saben lo que quieren, y se puede resumir con la frase de que a Henry Ford le decían, o sea, si le preguntaban sobre transporte a sus clientes, decían ¿qué quieres? Y decía a los clientes un caballo más rápido, en lugar de pensar un coche, porque pensaban ya que un coche era caro de por sí, era de una determinada forma de por sí. Entonces los clientes muchas veces no saben lo que quieren. Si os interesa este tema podéis ir al resumen y vamos ya con los bonus. El primer bonus, los resumo muy rápido, sería The Thank You Economy de Gary Vee, Gary Vaynerchuk. Seguro que lo conocéis si seguís un poco en el mundo de esto de las redes sociales. Es un libro que trata sobre el agradecer, el estar siempre dando un poco más de lo que puedes a tus clientes, y de hecho él tenía una compañía de vinos y lo que hacía siempre era intentar cuidar al cliente al máximo. Y hay una historia que siempre cuenta, que es que le compró a un cliente muchísimos paquetes de botellas, y él, o sea, genuinamente, por mejorar su servicio al cliente, lo que hizo fue buscar en el Twitter del cliente pues cuáles eran sus intereses, vio que creo que era que le gustaba un equipo de béisbol, y le envió con ese paquete de botellas de vino una chaqueta firmada por un jugador de ese equipo de béisbol, porque era amigo suyo. Es decir, el coste para Gary Vee o para el dueño de cualquier negocio de conseguir esa chaqueta firmada, ya que el jugador era su amigo, pero no sé, en caso de que pues veas en el Twitter de esa persona, de ese cliente, que le gusta otra cosa, pues aprovechar eso para decírselo, para cualquier otra cosa. Obviamente ya ahí lo del jugador estamos hablando a niveles mayores, pero realmente es como un esfuerzo mínimo, pero dar más de lo que se espera de ti. Entonces, como no se esperaba para nada que le dieran ese regalo, realmente, digamos, el valor de esa empresa aumenta muchísimo, porque la percepción que tienen los clientes sobre lo que te aporta ese negocio, aunque sea de vinos, es muchísimo mayor que uno promedio. Y por último, este libro también es bastante famoso y es de Zappos Experience. Zappos es una empresa de zapatillas que saltó a la cima y explosionó muchísimo, y justamente su pilar fundamental, o por lo que creció tanto, era por la experiencia del cliente o el servicio al cliente que ellos tenían, porque era algo único y que no se había visto en el sector de zapatillas. O sea, ni Adidas ni ninguna otra empresa lo conseguía hacer tan bien, por tanto destacó muchísimo. Así que quizás estáis en el negocio de la ropa
o queréis montar un negocio de cero y queréis ver cómo lo hizo este negocio para destacar, teniendo como pilar fundamental el servicio al cliente, pues podéis leer este libro, porque de hecho muchas veces se piensa que el servicio al cliente es como un extra, como algo más que hay en los negocios, pero se ve que igual que pues centrar tu negocio en la operativa y hacer un negocio de éxito porque la operativa funciona muy bien, pues puede ser en lugar de la operativa el servicio al cliente, que de tan buen servicio al cliente es un negocio muy bueno. Estos son los dos bonus, espero que os haya resultado interesante el vídeo. La verdad es que estos son mis 3 o mis 5 libros favoritos de este tema, y como digo, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis otro libro de este tema que me queréis recomendar o que queráis recomendar al resto, los podéis dejar por aquí por comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.